Buenísimo, cuando quieras. Bien. Bueno, compañeros, acá nos encontramos con José Castillo, un compañero economista de la Universidad de Buenos Aires con amplia trayectoria de militancia en izquierda socialista y en la docencia, como digo, de la Universidad de Buenos Aires, candidato en varias ocasiones del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidos y un compañero que, bueno, está referenciado porque formó parte del grupo de economistas de izquierda con Claudio Cat y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también supo ser el ministro de Economía, ya en una parte tardía del kirchnerismo, a partir del 2013. Entonces, este proyecto que le hicimos llegar como parte de profesores de La Matanza es por una inquietud concreta, la inquietud de la economía política. Es decir, cómo en la formación docente nosotros podemos tomar, independientemente de la especialización en que nos formamos como profesores, una conciencia sobre la importancia para los trabajadores y el pueblo de lo que es intervenir en la economía. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados por el fenómeno Milei, el neoliberalismo, la ultraderecha y lo que han sido consideraciones de parte nuestra en el proyecto que le hicimos llegar a los economistas que estamos entrevistando, de un patrimonio problemático, pero de un patrimonio en lo que considerábamos que es la superación de confiar en el mercado y la libertad que se tendría en esto de desarrollar la sociedad, porque consideramos que tanto de las corrientes populistas, pero sobre todo de lo que significó la Revolución de Octubre, hay un montón de conocimiento que es para tomar en cuenta en cuanto a la pertinencia y legitimidad de la intervención de la economía en los destinos de las masas. Bueno, la primera pregunta, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo le va? Bueno, Muy bien, te agradezco mucho que estés acá. La por otra favor. ocasión que nos vimos fue en Suteba Matanza bajo la conducción multicolor. Bueno, mira, lo primero que quiero hacerte es una pregunta ligada al fenómeno Milei, el actual presidente de los argentinos que está desde 2023, en lo que significa un contexto de no solamente la recuperación de la democracia en 41 años, sino también, y acá van juicios de valor, lo que ha significado un fracaso en cuanto a resolver las problemáticas más estructurales de la economía argentina, en cuanto a las necesidades básicas de trabajo, de empleo y de ingreso. Y en esto obviamente tenemos una visión crítica sobre el kirchnerismo, porque consideramos que Milei no llegó de la nada, llegó a partir de una serie de gobiernos que a partir de un acontecimiento muy grande como fue el 2001, una crisis enorme de la convertibilidad monetaria, este, se volvieron a aplicar y se están aplicando en un momento en que hay una zozobra, hay una crisis muy grande sobre el sostenimiento de la moneda y lo que implica esto con respecto a la inflación. Así que sin ir más, quería que vos pudieras explayarte en tu formación de economía política porque hemos leído uno de tus principales libros de formación docente, asiduamente te lo hicimos llegar en el proyecto, tópicos de una economía política donde no solamente estás como coordinador, sino como autor, junto con otros economistas, eh, que, bueno, Pablo Alberta Tavilla, que nos han podido ubicar en este fenómeno del neoliberalismo, la ultraderecha y los referentes de la escuela clásica en la actualidad para fundamentar este tipo de política. Te dejo para que nos puedas responder tranquilamente que ahora estamos grabando. Bien, primera definición de Milei, un gobierno de ultraderecha, por lo tanto, ubicado junto con otras expresiones políticas en el mundo de estos neofascismos o gobiernos de ultraderecha del siglo XXI, ¿no? No es la única, no es exclusivamente Argentina. eh, el ejemplo, tenemos el clásico ejemplo latinoamericano de Bolsonaro. Tenemos un ejemplo mucho más importante que es el de Trump y tenemos algunos ejemplos de o gobiernos de ultraderecha europeos o fuerzas políticas de ultraderecha que aspiran a llegar al gobierno. También podemos plantear otros fenómenos mundiales, ¿no? Es el caso Netanyahu en Israel, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen estos gobiernos de ultraderecha que eh, aspiran
O sea, claramente frente a la crisis del capitalismo global, se plantean como salida un programa de guerra de conjunto contra la clase trabajadora y los sectores populares. ¿No? Si uno mira el programa de conjunto de estos gobiernos, en todos los casos vas a encontrar ajustes salvajes, planteos de reformas laborales, o sea, quitar todos los derechos a las clases trabajadoras de décadas, planteos de reformas jubilatorias, o sea, reventar los sistemas previsionales generalistas, liquidar regímenes especiales, y lo que llaman reformas fiscales profundas, que en definitiva son ajustes, en el caso argentino vamos a ver ajustes centralmente sobre las provincias, que no casualmente es donde está el gasto en salud o educación, ¿no? Bien, esto es general. Ahora, después hay una particularidad. El gobierno de Milei es un gobierno de ultraderecha de un país semicolonial y por lo tanto un gobierno que profundiza el alineamiento y la entrega hasta niveles exacerbados con respecto a los Estados Unidos. Y esto también este es un elemento ya más de ubicación del gobierno de Milei, obviamente. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de Trump y el gobierno de Milei? Bueno, que Trump dirige una potencia imperialista y Milei está a cargo de un país semicolonial. Ahí hay una gran diferencia. Después cabe, bajamos a un tercer nivel, plantearse las comparaciones. O sea, claramente es un gobierno que integra la lista de gobiernos. Claramente, de la democracia para acá, desde el 83 para acá, es el más de derecha de todos, eso no cabe ninguna duda. Pero a mí me gusta hacer el análisis planteando, bueno, en la Argentina hay un nuevo régimen de acumulación, una forma de funcionamiento del capitalismo argentino, el régimen de acumulación de hegemonía financiera que empieza con la dictadura. Entonces, el proyecto Milei es, y yo lo señalo así, al que más se parece claramente es al proyecto de Martínez de Oz, de la década del 70. El proyecto de Milei es un pedazo del proyecto de Martínez de Oz, más un intento, y acá diría intento fallido de parecerse al menemismo, porque el menemismo es un gobierno, digamos, exacerbadamente ultraliberal, pero exitoso, claramente exitoso en su década. Este gobierno es un gobierno de tipo fallido y tiene también algunos elementos parecidos al macrismo, pero de nuevo, vamos a poner un único dato, el macrismo consigue endeudarse, consigue que ingresen capitales, los utiliza para beneficiar a sus amigos, todo termina fugando y termina finalmente estallando en el 2018. Por ejemplo, el gobierno de Milei, que es un gobierno aplaudido por el establishment económico internacional, no ha conseguido un solo dólar genuino de inversión extranjera, uno solo. O sea, los grandes buitres internacionales aplauden el proyecto de Milei, pero no ponen un peso, lo miran de afuera comiendo pochoclo. Toda la plata que consiguió el gobierno de Milei, sin excepción, han sido decisiones políticas de sostenerlo. Básicamente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que se habla ahora, veremos hasta dónde llega, del acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Que anunciado por el secretario del Tesoro Scott Bessent en las semanas pasadas. Así que esa me parece que es la caracterización, y yo te tiré por ahí gobierno fallido, porque claramente, tanto en lo político como en lo económico, eh, digamos, si bien ha logrado su objetivo de ajustar muy a fondo a la clase trabajadora y los sectores populares, nunca consiguió estabilizar la economía y se ve hoy que incluso sectores afines empiezan a preguntarse si no tienen que cambiarlo por otro gobierno que cumpla esos mismos objetivos, ¿no? Sí, te quería preguntar en relación a esta pequeña primera pregunta, que hay una incertidumbre muy grande y una reconsideración del valor de la geopolítica y sobre todo de lo que es Argentina en un imperialismo como el norteamericano que no deja de estar en una clara disputa internacional e incluso interna. A propósito de un préstamo que no termina de llegar y de un apoyo empresario y por supuesto de Donald Trump,
que, bueno, nos hace ponernos en una incertidumbre en estos momentos, en estos días, de que tenemos 2 años más de mandato y hay una posibilidad o una perspectiva de que el presidente o termina o sigue dentro de 2 años, porque es cierto también que las grandes cámaras empresarias, las declaraciones de descontento de el dirigente de la Unión Industrial Argentina, del grupo Techín, Paolo Roca, no son una declaración en masa de algo que en definitiva, después de la elección de la provincia de Buenos Aires, que tuvo características muy plebiscitarias, fue un fuerte cuestionamiento, aunque 40% del electorado en la provincia de Buenos Aires no votó. O sea, ¿cuál es la perspectiva? Va a haber un préstamo. Hay un trascendido de que, bastante confirmado, que no habría un préstamo directo al Tesoro Nacional, que habría un swap. O sea, hay una perspectiva de que tengamos más Milei hasta el 2027, porque la devaluación ya Caballo la está anunciando. Hay que abandonar esta política económica de bandas, y hace rato que se viene superando el techo, por algo que suena a, de lo geopolítica que te convoqué en un principio para analizar, la Argentina como el único país más adherente a la política de Donald Trump, a una cuestión de decir, bueno, acá la devaluación se va a producir, pero también está la gobernabilidad por el fantasma del 2001. O sea, hasta qué punto devalúan tanto que se provoca un estallido social. Y esa es mi pregunta, ¿no? Dentro de la pregunta de mi ley, porque es lo que estamos viviendo en esta coyuntura. Porque ¿es un gobierno Déjamela, fracasado o va a seguir? a ver, pueden ser las dos cosas. Vamos a contestarla en forma más estructural y como estamos también preguntando, de fondo nos estamos preguntando qué utilidad tiene el conocimiento de la economía política en el mundo de la docencia, vamos a contestarla lo más estructural posible. Eh, Sabemos o deberíamos saber, todos los que nos movemos en el mundo de las ciencias sociales, y deberían saberlo incluso los estudiantes por el simple conocimiento o la enseñanza de la historia a un primer nivel, que la Argentina, como país semicolonial, tuvo un periodo donde fue semicolonia de Gran Bretaña. En ese periodo, la relación entre Gran Bretaña y la Argentina tenía una funcionalidad. O sea, obviamente la tajada se la llevaba Gran Bretaña, por eso éramos semicoloniales, pero efectivamente a Gran Bretaña le importaba que Argentina vendiera los productos primarios, en aquel momento trigo y vacas, y a cambio venderle los productos manufacturados. Esa era la relación que estalló finalmente por motivos que acá no vamos a profundizar en la crisis del 30. Nosotros ahora somos semicolonia de los Estados Unidos y desde el punto de vista económico, es una relación disfuncional. A Estados Unidos, de la Argentina, le interesa su alineamiento geopolítico y en todo caso recursos para el saqueo. Nada más. No una relación comercial, ni siquiera una relación comercial desigual. Veamos, bajemos esto ahora violentamente a tierra. Argentina tiene, porque de otra manera no tiene forma de colocar sus productos, vende la mayoría de su producción agroexportadora a la China. Tiene financiamiento chino vía un swap que le sostiene un poquitito de las reservas del Banco Central. Y hay algunas inversiones en infraestructura de la China. El gobierno de los Estados Unidos, y Milei alinea, el gobierno de Estados Unidos viene y le dice a Milei, correte de la relación con China porque te alineas con nosotros. Bien, ¿cuál es el problema? Que el gobierno argentino dice, bueno, bárbaro, de, me voy de tener como mercado privilegiado a la China. ¿Vos me comprás? No, no, yo no. Bueno, no voy a tener más inversiones chinas. ¿Vos vienen las inversiones americanas? Ah, no, no vienen. Bueno, dejo de estar financiado en China. ¿Vos me financiás? Ah, no. ¿Por qué? Ahí está el problema. Entonces, ahí hay un punto que es, Estados Unidos le dice a la Argentina, alineate, Argentina se alinea, esto geopolíticamente es importante, es decisorio, inclusive podemos pensar los intereses
en el Atlántico Sur de Estados Unidos, los intereses estratégicos de Estados Unidos en el litio, en el gas, en el petróleo. Si queremos podemos avanzar más todavía y pensarnos en la hidrovía del Paraná, el acuífero guaraní. Pero cuando la Argentina, aún la Argentina semicolonizada, le dice, bueno, tirame un cable, soy tuyo, tirame, aunque sea un plato de arroz. Y del otro lado la respuesta es no. Esto es muy importante entenderlo, porque esta es la relación de Estados Unidos con la Argentina. Esta es exactamente la relación. Ahora bien, digamos, por lo tanto, si uno piensa, cables de Estados Unidos, no, el cable de Estados Unidos es este, es el tweet, es Trump dándole un tweet a Milei, punto. Es un swap, es, digamos, bueno, sí, ¿qué es? Entendamos el swap. Es el gobierno de Estados Unidos que le dice, no a la Argentina, a los acreedores internacionales, che, muchachos, quédense tranquilos que yo soy como el garante de la Argentina. Por lo tanto, si la Argentina no paga los vencimientos de enero, los pago yo. Es eso, no es le doy plata a la Argentina, es vos acreedor, que probablemente seas un yankee, BlackRock, pará un poquito con la Argentina, no las jodas porque si ellos no te pagan, te pago yo. Y después te lo cobro a la Argentina, no es que te pago yo y es gratis, ¿no? Y después suma la deuda argentina. Eso es importante entenderlo. El gobierno de Milei, por otra parte, a ver, gobierno ultra patronal llevado al extremo. Desde que asumió, su enemigo son la clase trabajadora y los sectores populares, y ahí está el ajuste. El ajuste es tan fuerte que de entrada tuvo sectores patronales que que no estuvieron, que corcovearon, que no estuvieron cómodos con mi ley. Esto es así, ¿no? Sectores de la industria, porque les abrían y le entraban los productos importados, el sector agroexportador, porque el dólar estaba bajo y porque seguía las retenciones. O sea, había sectores que siempre bastante alineados, ¿no? Uno podría decir se expresaban en esta se hubieran sentido más cómodos con lo que hoy se llamaría la oposición colaboracionista o amigable. Lo nuevo es que el gobierno de Milei, al no lograr estabilizar, para sostenerse políticamente, para sostener esta inflación más baja que la real, con un tipo de cambio más bajo de lo real, ¿qué empezó? Empezó a pisarle los callos, los negocios y a comerse los dólares del núcleo que más duro, que más apoyaba al gobierno, que era el capital financiero. El capital financiero, mientras vos molestás al capital industrial, no le importa. Ahora, cuando ellos ven que le están gastando los dólares, que ellos tienen que cobrar en enero, ya no les gusta nada. Galperín chocho con Milei, hasta que en la desesperación, el ministro Caputo dice, ahora las billeteras virtuales no pueden comprar dólares. Y le cerró el negocio a Galperín. Los bancos, ¿no? Con las cosas que empezaron a pasar el mes de julio. Entonces, las agencias de bolsa trinando porque le cerraron el rulo entre el dólar oficial y el MEP. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que los más cercanos a Milei, los sectores patronales más cercanos a Milei, dicen, che, ¿qué hacemos con esto? Y entonces aparecen las opciones. ¿Qué están planteando? Primero, todos sin excepción dicen, tenés que devaluar. Todos sin excepción. O sea, los más amigos le dicen, che, Milei, Caputo, devalúa ahora porque si no, vas a tener que devaluar después y te vas a ir vos con la devaluación. Devalúa ahora, soltá la parte de arriba de la banda. Sí, el costo va a ser que vas a tener más inflación y vas a perder las elecciones. Pero si no lo haces, vas a volar vos. Y ojo, no nos olvidemos que incluso, ya empezó a sonar, fusible número uno, cambio del ministro. Y ahí aparecen todos los economistas liberales puteados por el gobierno, ¿no? Ahí poniéndose el traje, empezando por Carlos Meconian. Y ojo, por último, hay un planteo preventivo de un sector de la burguesía que es, si vemos que Milei se va, tratar de evitar un 2001 produciendo una transformación, una salida de tipo institucional. Lo dijo Joaquín Morales Solá de la Nación cuando dijo, bueno, Asamblea Legislativa que sube Schiaretti, no sé, busquémosle la vuelta. O sea,
Toda la burguesía está pensando en una salida preventiva, porque ojo, no es que la única salida de Milei anterior, si se da una salida anterior, es exclusivamente vía argentinazo y explosión. La burguesía ve que esto existe, que esta posibilidad existe, y entonces ya está discutiendo preventivamente cómo puede hacer un recambio institucional sin llegar al estallido, ¿no? O sea, no se lo declarará loco, pero ya están pensando eso, o sea, la burguesía trata desesperadamente de no llegar al estallido. Esa quizás es la diferencia con el 2001. Muy bien, sí, es importante porque son momentos de mucho cambio. Y hablando de esto, la segunda pregunta tiene que ver con un eje muy importante, lo precedente, ¿no? El kirchnerismo, ¿m? Que en el marco histórico de los 41 años de recuperación de la democracia, con Alfonsín, el Plan Austral, Menem, con los dos gobiernos, el neoliberalismo popular y todo el interregno que llevó a la crisis del 2001, encuentra una situación muy favorable, con los precios después de una devaluación violenta, donde antiguos políticos gobernantes de la Patagonia, vinculados a Menem, aparecen con un marco de renovación del peronismo llamado kirchnerismo, que el año 2008 no lo pueden superar, cuando cambia toda esa situación de los precios favorables y de una política salarial que nunca llegó a estar en los niveles de la década del 70. Entonces, nosotros tenemos en la actualidad, y por eso vamos a entrevistar a un economista vinculado a Axel Kicillof, una crisis del kirchnerismo, después de la muerte de Néstor, las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, su prisión domiciliaria, y un gobernador que aparece en una valorización donde desdobla las elecciones, crea una agrupación, se concilia con Cristina, pero logra su cometido de desdoblar las elecciones para imponer algo que cuando empezamos a estudiarlo por sus libros, su academia, su vinculación que vos conocés muy bien, Kicillof, al keynesianismo, a la discusión con sectores marxistas, encontramos que no aclara ninguna cuestión programática. Él viene como un ministro de Economía que en el 2014 devaluó, sin embargo, eh, cuesta mucho encontrar algo que tenga que ver con, y aparte es un personaje tardío para nosotros, de lo que tuvo que lidiar el kirchnerismo con la crisis del campo en el 2008. Creo que Kicillof viene en el año 2013, Después, traído por poquito después. Mariano Ahora te Recalde. explico, ahora te cuento la Entonces, biografía. esto es lo que queríamos ver, ¿no? ¿Cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es esta candidatura? ¿Qué es esta cuestión en potencia de algo que aparece Cristina como algo muy típico en el peronismo, que plantea una autoridad moral? Gran parte de la izquierda se pronunció por su liberación, más allá de la responsabilidad política por casos de corrupción frente a lo amañado que fue. Pero volvemos a tener este mismo problema. Cuando buscamos en Kicillof una cuestión programática de sus libros, creo que el último libro se le dedicó al Papa y los anteriores tuvieron que ver con una reivindicación del kirchnerismo. Presentó en el libro de la Feria del Libro, que era una reconsideración del 2007 de su tesis, pero salvo en un libro de que, ¿y ahora qué?, que lo hizo con varios economistas, no plantea explícitamente cómo enfrentar eso que en el 2008 el kirchnerismo no lo pudo modificar, es decir, no pudo ir a problemáticas de cambios estructurales en cuanto a nivel impositivo, rol del Estado y lograr una mayor intervención del Estado en un marco internacional donde los populismos supieron tampoco, o sea, no supieron tampoco hacerlo. Entonces, este es el marco que te preguntamos. Cristina, ¿qué significa? ¿Qué es el kirchnerismo? A propósito de la fecha que dice, bueno, votemos en el 2027, que te están planteando eso frente a una situación de la clase obrera en la Argentina, donde las centrales obreras, sobre todo la CGT, no está planteando todo lo que de recursos necesita la clase obrera para frenar esta situación de recesión, y no hay nada programático que nosotros podamos ver de decir, bueno, enfrentamos la deuda externa. Esto queríamos preguntarte. El rol del kirchnerismo, Axel Kicillof, ¿cómo lo ves dentro de su trayectoria y sus perspectivas declaradas en materia económica? Bueno, también vamos a tratar de contestarlo pedagógica y estructuralmente. Tenemos que ubicar esto dentro de una pregunta más general, que es qué fue y qué es el peronismo. ¿Mm?
O sea, el peronismo es un movimiento que ya lleva en la historia argentina más de 80 años para ser más exactos, ¿no? En estos días se cumplen 80 años. Eh, Bien, el peronismo nació en una coyuntura muy particular, que fue justamente el momento en que la Argentina deja de estar bajo la dominación británica y va camino a estar bajo la dominación norteamericana, pero está en la ventana intermedia, justo en la ventana intermedia, y sin profundizar, porque no es el eje en este momento, podemos definirlo como un movimiento nacionalista burgués que busca tener una autonomía relativa frente a las potencias, obviamente sin romper el marco del capitalismo, porque justamente su límite es el nacionalismo burgués, pero que en ese primer momento tuvo roces con el imperialismo naciente, ¿no? El que después se termina quedando con todo, que es el imperialismo norteamericano, y por eso genera una batería de políticas en su época, digamos, refiriéndonos estrictamente a lo económico, un conjunto de nacionalización de empresas importantes, la nacionalización de la banca, en 1900 con la nacionalización del Banco Central, la creación del IAPI y la nacionalización del comercio exterior, el no ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Bien, este peronismo, que después fue expulsado del poder por un golpe amañado por los Estados Unidos, la Iglesia Católica en el año 55, ¿no? Y que estuvo proscripto durante 18 años, este peronismo no existe más. Ese movimiento nacionalista burgués ya en la década del 70, en su segundo ingreso a el poder político, entra con el objetivo de frenar, controlar a una clase obrera en ascenso radicalizada a partir del Cordobazo. El segundo gobierno peronista, que termina siendo un gobierno fallido, el gobierno 73-76, es un gobierno que llega con ese objetivo, no, no tiene nada que ver con ese primer peronismo, a pesar de que obviamente en la cabeza ideológica de los trabajadores eso estaba, y mucho menos que ver con lo que era la izquierda radicalizada peronista que existía en ese segundo gobierno. Ese segundo gobierno, encima, es el que produce el primer ajuste fortísimo en la economía argentina, el Rodrigazo del año 1975. Todo ese proyecto termina fallido porque termina en el golpe del 76. No logra ni siquiera encarrilar a la clase obrera como lo pensaba. Bien, bien. El peronismo del 83 para acá, recordemos, del 83 para acá, desde mediados de la década del 70 para acá, tenemos, decíamos antes, un nuevo régimen Sí. de hegemonía o valorización financiera. La economía argentina funciona alrededor de negocios financieros, aparece el endeudamiento externo. Todos los gobiernos del 83 para acá son gobiernos que gestionan la deuda externa. Entonces, ¿qué es el peronismo del 83 para acá? Un partido político del régimen, primero bipartidista peronista radical, después con el hundimiento del radicalismo peronista y otra cosa, que gestiona ese ajuste, paga deuda, negocia con el fondo, todo sin excepción. Puedo Por decir. supuesto, hay gobiernos que son más directamente eh, funcionales a eso y otros que tienen algún grado de política más contradictoria. Por ejemplo, el radicalismo tuvo la política económica de Grispum, que evidentemente era menos directamente vinculada al Y te ajuste que la ponen de de minutos y se Surruy. me corta el internet. El peronismo tuvo el menemismo como primer bloque y después de la crisis del 2001, el kirchnerismo. Es el kirchnerismo que es el peronismo del 2001, de la post-crisis del 2001. En ese marco hay una pregunta muy importante que hacerse. ¿El kirchnerismo rompió las bases del régimen de acumulación de hegemonía financiera, que era la forma de funcionamiento del capitalismo argentino desde mediados de los 70 para acá? A nuestro juicio, no, son muchas más las continuidades que las rupturas. Analicémosla. La primera, central y esencial, el endeudamiento externo. Es un gobierno que, a pesar de su discurso, no se desendeuda. Eso del desendeudamiento es mentira. O sea, asume Néstor Kirchner con 190.000 millones de dólares de deuda externa, se va Cristina con 240.000 millones de deuda externa, habiendo pagado en el medio 220.000. Esos son números que nadie los puede desmentir.
Primera cuestión. Pero además, tampoco desarma los elementos institucionales estructurales más importantes del régimen de acumulación financiera. No toca la ley de entidades financieras de la dictadura del año 77. No es que no nacionalizó la banca. O sea, en eso no se parece a Perón. Perón nacionalizó la banca en el 46. El kirchnerismo, 15 años de gobierno, nunca, ni siquiera cambió la ley de entidades financieras de 1977, Martínez de Oz. Comercio exterior. El kirchnerismo en el comercio exterior mantuvo exactamente las mismas bases de extranjerización del comercio exterior. Eh, Tuvo aquella crisis de las retenciones del año 2008, el comercio exterior siguió privatizaciones. Se dieron vueltas, por las pocas privatizaciones que se dieron vueltas, tenemos que decirlo con toda claridad, las dos más importantes para no hacer tanta historia, en una tuvo que ver Kicillof, YPF, Repsol se iba, se la tiraron por la cabeza al gobierno que encima le pagó, y bueno, y se generaron todos los problemas. Aerolíneas, otro caso, los españoles se fueron y se la tiraron por la cabeza. O sea, este es el balance para mí del kirchnerismo. Por eso, como no modificó nada estructural, inclusive las dos o tres cositas que podía tener con un tufillo más progresista, vino el gobierno de Macri y se las volteó soplándolas con un decreto. Y la última vuelta, la vuelta fallida, es la principal responsable de que hoy tengamos al gobierno de Milei, la vuelta de Alberto. Voy a Kicillof. Entonces, bueno, decimos, bueno, esto es el kirchnerismo. Kicillof, que nace en este proceso, claramente, Kicillof ingresa, digo, para ubicar al que nos está mirando. Kicillof es una persona formada en el marxismo y el keynesianismo, es verdad, su tesis doctoral es sobre el keynesianismo, que en el periodo inmediato posterior al 2001 comparte con muchos de nosotros debates que, por ejemplo, hacíamos en el EDI, en Economista de Izquierda, inclusive en alguna de las revistas del EDI aparecen artículos de Kicillof, y él repentinamente pega un giro. Por ejemplo, el último texto que nosotros tenemos de Kicillof escrito en una revista de Levi, es un artículo donde él explica por qué estrucha la inflación de Guillermo Moreno en el INDEC. Artículo que después Kicillof hace desaparecer de las redes sociales, lo tenemos nosotros porque lo tenemos impreso en la revista, pero si no, hoy en día vos lo buscás y no lo encontrás ese artículo de Kicillof en las redes de Kicillof. Kicillof ingresa a Aerolíneas Argentinas, primero, en la gerencia después de la estatización, de ahí pasa de viceministro de Economía del gobierno ya de Cristina, y en el 2013 pasa a ser ministro de Economía, y Kicillof sí hace una devaluación grande en el 2014, hace el arreglo con la deuda con el Club de París, y forma parte, por supuesto, del debate aquel de la privatización de YPF. Por último, Kicillof hoy. Mira, obviamente él no ha explayado, como bien vos decís, un programa. Ahora sí tiene algo muy claro, ojo. Kicillof está diciendo lo mismo en economía me refiero, que decía Cristina, Alberto y Martín Guzmán en la campaña electoral de Macri. ¿Qué dice Kicillof hoy? Yo voy a rescatar una frase. Es infantil romper con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces nosotros, los peronistas nuevos, los peronistas del modelo de desarrollo al futuro de Kicillof, vamos a hacer una negociación progresista que nos permita realizar un programa de desarrollo, distribución de la riqueza. Exactamente lo mismo que decía Martín Guzmán, y a lo cual nosotros le contestábamos que el infantilismo es creer que podés hacer ese acuerdo con el fondo. Cuando se lo decíamos a Martín Guzmán y a Alberto Fernández en el comienzo de su mandato, allá en el 2019, nos decían, no, pero ustedes no entienden, el fondo la cambió, tiene con una conducción más progresista. ¿Y quién era el ejemplo de progresismo que nos ponían? Cristalina Georgieva. Febrero de 2020, un mes antes de la pandemia, recién asumido el gobierno de Alberto Fernández, reunión en Italia, en Roma, en el Vaticano, gestionada con el Papa. Primer encuentro, Alberto Fernández, Papa Francisco, Martín Guzmán, Cristalina Georgieva.
en la residencia argentina en el Vaticano, ¿no? Y ahí era, y ahora viene con esto, digamos. Y así Martín Guzmán hizo el acuerdo con los acreedores privados, del cual, por ejemplo, el vencimiento de enero es una consecuencia de eso. Después vino el acuerdo con el fondo, y después apareció ahí, cuando se hundió todo, el kirchnerismo corriéndose, diciendo, ah, no, no, bueno, pues lo negoció mal que Martín Guzmán. Era el único acuerdo que se podía hacer con el fondo. No hay acuerdo progresista con el fondo. Eso es lo que podemos decir hoy del proyecto económico de Kicillof. Bueno, José, me parece muy importante esta consideración que existe del kirchnerismo y de Axel. Mira, vamos a pausar un segundo. Bárbaro, vamos. Bueno, esta pregunta tiene que ver con esta preocupación del proyecto, ¿no? Consideramos que la formación ciudadana, sobre todo en un distrito como La Matanza, tan popular y tan obrero, es fundamental encarar desde el punto de vista de las condiciones de conocimiento que permitirían a los trabajadores, a los ciudadanos en general, el pueblo, digamos, más de 2 millones de habitantes, desde las instituciones escolares públicas, tener una clara conciencia de que se puede, desde lo que es la invocación soberana, constitucional, intervenir en los destinos de la economía de un país. Nosotros venimos de un distrito con una emergencia educativa desde hace años. La burguesía desde el Congreso de Pedagógico Alfonsín decidió formalmente no invertir más. El Estado subsidia la educación privada con el erario público. Y en estos generaciones de delegados docentes de SUTEBA y otros gremios también, pero principalmente SUTEBA, la seccional Matanza con otros distritos, y sobre todo en la zona oeste, Moreno, Merlo, hemos peleado por la creación de escuelas. Entonces nos parece muy importante que desde los contenidos curriculares no se naturalice este tema de que es una cuestión de creencias, que hay una cuestión patrimonial de parte de un concepto que no es solamente economía, que es economía política, en función de las discusiones que tenía Karl Marx con los economistas clásicos, en una honestidad que ellos tenían también de reconocer un montón de consideraciones para la época, ¿no? En el inicio del capitalismo, de lo que es el valor del trabajo, en la aportación de todo lo que se crea, ¿no? Pero también de la legitimidad de la intervención del Estado, porque el neoliberalismo ha hecho un desprestigio muy grande de que no se puede intervenir con el Estado porque es corrupción, porque el socialismo fracasó, porque ahí tenés Cuba, y así con todo lo que significa ahondar en una supuesta invocación de la libertad personal a distritos de una gran constitución de clase obrera, donde los destinos dependen mucho de la integración colectiva y su formación sindical para intervenir en la lucha del salario, esta idea de que se puede gerenciar el destino, que tiene que ver con los talentos. Por eso te decía, la economía política y la política económica, ¿por qué crees vos que sería tan importante, independientemente del área de formación, que se tuviera como un contenido transversal, como así lo es o lo intenta hacer la política de derechos humanos en esta defensa que hacemos de que hubo terrorismo de Estado, de que son 30.000 desaparecidos y de que acá hay que vincular economía, derechos humanos y conocimiento político en la intervención del Estado sobre lo que son las fuerzas del mercado, ¿no? Y los grandes grupos económicos? Esta es la pregunta. Bueno, bueno, quizás en la última parte de tu intervención vos estás dando un poquito en el clavo de la respuesta, ¿no? O sea, si nosotros no entendemos, por ejemplo, que la dictadura militar, además de ser un plan genocida ejecutado por genocidas militares, tuvo como objetivo implantar un programa económico de ajuste y de sometimiento y que hubo ministros de economía que lo llevaron adelante, empresarios que se beneficiaron, entendemos solo la mitad de la historia, ¿no? Entendemos solo la mitad de la historia. Por eso es tan, tan importante que el conocimiento de lo económico, como vos lo expresás, de la economía política, de los intereses materiales, esté en la formación de los docentes y de los estudiantes del nivel primario y del nivel medio. ¿Cómo lo hacemos? Es un poco la pregunta. No sé si la palabra transversalidad es la más exacta, pero bueno, no me quiero meter en esas cuestiones más específicamente pedagógicas, sí ir más a cuestiones de contenido. Lo hemos puesto en los ejemplos, los puse a propósito, donde traté de responder tus preguntas con ejemplos de tipo estructural y por eso retrocedí a veces 80 años, ¿ves?
a veces 50. Eh, a ver, hoy en día venimos de un mundo donde lo económico aparecía en las escuelas secundarias comerciales bajo las materias de contabilidad. Existía eso, digamos, por ejemplo, hace unas décadas yo estudié y me acuerdo que era eso. Aparece ahora en los modelos de las nuevas escuelas, de la nueva escuela secundaria, alrededor de es la presión de hay que dar educación financiera, que parecería que dar educación. Es más, se plantea que vengan los bancos a enseñarlo, o sea, parecería que fuera enseñarle a los chicos a hacer timba, a jugar con las cripto. Bueno, por ahí no es, digamos, empezamos a empezar por ahí. Pues no es ni por ahí, ni volviendo al viejo modelo de damos contabilidad en primer año, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, ¿no? Como se hacía en las viejas escuelas de perito mercantil. Es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber economía a lo largo del recorrido de las ciencias sociales, a nivel primario, a nivel secundario, por supuesto, a lo largo, a mi juicio, de tres ejes transversales. Uno es la historia. La economía tiene que estar naturalmente integrada en los programas de historia. Cada hecho histórico que se analiza debe ser, debe incorporarse en los elementos estructurales, clases en juego, intereses materiales. O sea, cada hecho, estudiamos la Revolución de Mayo, por ejemplo, en el nivel que corresponda, desde la escuela primaria, donde se le está contando a los chicos el cabildo, hasta el año del secundario, donde corresponde enseñar siglo XIX. Bien, y ahí sistemáticamente explicamos qué fue la burguesía comercial porteña, cuáles eran los intereses españoles. Le enseñamos a entender metodológicamente qué es lo que pasa. Segundo, la geografía. Salir de la vieja geografía física a una geografía social con énfasis en lo económico, en qué significa el capitalismo y el espacio, y la apropiación del espacio. ¿No? O sea, esto es un elemento muy, muy importante, o sea, de la propia conformación de la Argentina en la época de la mal llamada conquista del desierto, el proceso de globalización, planteos como imperialismo, dependencia, deben estar integradas a los programas de geografía de todos los niveles, tanto del primario como del secundario. Y tercero, más específico en el secundario, tiene que estar integrada en los programas de formación ética y ciudadana. Tienen que estar integrados esos programas. Aparte de eso, sí, en el ciclo superior, en los últimos años del secundario, y ahí no quiero ponerme en competencia contra otras disciplinas de las ciencias sociales, pero tiene que haber una materia propia de economía política, propia, que en cierta manera cierre el ciclo, donde ahí sí se discuta ya en particular los autores, las teorías, se le permite al estudiante profundizar, tanto en el aspecto de quién fue Smith, Ricardo, Marx, Keynes, como en el aspecto de cuáles son las políticas económicas, ¿no? O sea, en concreto, de los gobiernos, la historia reciente argentina, ¿no? Entrando en ese ángulo que me parece, yo creo que con eso, que eso implica obviamente que los docentes estén formados para poder hacerlo, el primero y principal, ¿no? Pero que esto implica una voluntad política para sacar un estudiante con pensamiento crítico que rompa la gran trampa de niños y adultos, que en cierta forma yo la pongo un poco al comienzo de mi libro, que es la trampa de la economía es para especialistas. Y el resto no tiene nada para decir sobre el tema. A ese Eso hay te que romper. referís. Claro, A este, exactamente. tal cual. Sí. Exactamente. Entender, la economía es un discurso de poder que arranca diciendo, y bueno, no vos esos derechos no los tenés porque no se puede. ¿Y por qué? Ah, no, es muy difícil, no te lo puedo explicar. Tenemos que romper eso. ¿No? Entonces, que la economía no es para expertos, no es que le entregamos a tecnócratas que gobiernan y que la economía no es neutral, que la economía no es neutral, claramente. Bueno, mira, te tengo que llevar, y la verdad que es muy grato escucharte, a una última pregunta, que es el tema de lo programático. Te doy una visión crítica como militante también de SUTEBA y, bueno, también del socialismo. Nosotros estamos preocupados por los compañeros peronistas.
hemos escuchado a muchos referentes históricos del marxismo argentino, del trotskismo, que obviamente, incluso Altamira hasta hace poco, cuando le preguntaban por qué estaría a favor de la libertad de Cristina, pues decía, porque yo quiero debatir ante la clase obrera con una referente reconocida por parte de un voto importante. Y entonces, en esto nos parece muy importante la construcción de un conocimiento que ahonde en lo que es en la otra parte de la fórmula de la economía política como conocimiento, que es la política económica, es decir, cómo se sale de este marasmo de siglos que se llama capitalismo y cómo asumir las problemáticas de una transición donde, discutiendo con otros compañeros, hay que remontar toda una situación que condicionó al mundo desde octubre y quizás desde antes, con la revolución de 1848, la revolución cubana, como para poner sobre la mesa que es pertinente pelear por un cambio social, pero para eso es importante reconocer también una transición. Entonces, el rol de la clase obrera, de los colectivos de trabajadores, la estima, la conciencia, no por mencionismo, sino por una demostración objetiva, que son los trabajadores los que van a poder llevar un plan económico que solucione los problemas básicos del hambre, el crimen organizado. Hoy estamos de luto en la matanza por el asesinato de 3 hijas de nuestro distrito a manos de la expresión decadente de lo que es en el dominio del imperialismo el capitán financiero con el narcotráfico. Entonces, lo que es lo programático, y sobre todo en el contexto histórico, donde hubieron varios gobiernos desde la crisis del 30 en Latinoamérica, Lázaro Cárdenas, Carlos Ibáñez del Campo, Salvador Allende, Velasco Alvarado, las expresiones de nacionalpopulismo de Brasil, donde quisieron llegar a un modelo económico más distribucionista como el peronismo, pero que evidentemente no han podido superar los problemas estructurales frente al capital privado, al dominio imperialista. ¿Qué elementos podréis llegar a tener vos a nivel de un programa que no se traduzca simplemente en algo que viene habiendo una discusión dentro de la izquierda y sobre todo también con respecto al fito? Que no sea consignista solamente, que no sea declamatorio, que tenga que ver con asimilar en lo concreto la Argentina, la región sudamericana, el contexto actual de disputa internacional, la posibilidad de manejar un problema concreto. Tenemos recursos, principalmente lo de los brazos y mente de nuestra clase obrera, y recursos naturales, y hay un contexto internacional. ¿Cuál es la programática transicional que se puede llegar a explicitar como para bajar a tierra que no todo pasa por un voto, sino por la colaboración de los protagonistas de esto que tienen que ver con elaborar un plan de los muchos que se han intentado, ¿no? Frente a cosas muy legítimas. Me acuerdo del gobierno de Salvador Allende, que ha sido muy discutido, la expresión de Lula, lo que fue Correa en Ecuador, y frente a lo que aparece muy tristemente de lo que es el asedio hacia Venezuela de parte de Estados Unidos y el boicot terrible que sufre la isla de Cuba, a propósito de algo que también me gustaría que te refirieras al final de lo que está pasando en Palestina. Entonces, lo programático en esto nos parece importante que vos puedas explayarte en la última pregunta. Bien, te voy a dejar afuera lo de Palestina, después hacérmelo Sí, sí, acordar al porque final es importante no, mencionarlo. Me para que no se acordé. me escape, no se me escape, lo ponemos casi como una pregunta aparte. Pero primero, mira, mm, no podemos escapar de lo consignístico, siempre y cuando entendamos las consignas como una síntesis de elaboraciones. O sea, si vos, por ejemplo, agarrás el libro que tenés ahí, en cada capítulo hay un título, y los títulos son consignas. El problema es que después hay 80 hojas que lo explican. Entonces, yo no estoy en contra de las consignas, cuando la consigna no está vacía. Y yo creo que la izquierda tiene consignas que son muy claras y que tienen profundas explicaciones detrás. Primero, una primera cuestión es que obviamente cuando hablamos, primera gran definición, estamos de acuerdo, y si no tenemos que discutirlo muy profundamente y convencer a la gente que acá hay un problema, y es que el capitalismo no va más, porque el capitalismo está llevando a la humanidad a un estado de degradación humano y ambiental indescriptible.
y que nos quedamos sin planeta y que la pobreza aumenta y que pasaron cosas como la pandemia, donde en los momentos de mayor quiebre de la crisis se siguen creando núcleos de multimillonarios y sigue creciendo la pobreza extrema. Estamos en claro, por ejemplo, en la Argentina, digo, tomamos el Gran Buenos Aires. Yo fui una persona que viví en el Gran Buenos Aires cuando estudiaba en la escuela secundaria, en la década del 70. Eh, Ese Gran Buenos Aires en el que yo viví, hoy está peor, no está mejor, no es que avanzó el desarrollo, está peor, está peor. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. El capitalismo no tiene salida porque es esto. Ah, y esto es fundamental. Por ahí empezó Marx, eso es el socialismo científico. Cuando Marx le decía a los socialistas utópicos, miren, no sigan pensando cuáles son los modelos, estudiemos las contradicciones del capitalismo. Porque si no convencemos a la clase trabajadora que el problema es el capitalismo y no si este más corrupto, si el otro tal cosa, que por supuesto lo denunciamos al corrupto, al nar, a todo lo demás, ¿no? Y en la pelea política cotidiana, pero entender lo estructural. Segundo, hay proyecto alternativo anticapitalista. Y cuando nosotros decimos esto en el siglo XXI, no es lo mismo que cuando lo decía Marx, porque tenemos que contestar qué pasó con los proyectos que existieron en el siglo XX bajo el nombre socialismo. Entonces tenemos el balance de la experiencia, digo, stalinista en el sentido amplio, para englobar en una sola palabra todo, ¿no? Lo que pasó hasta 1989, que yo sé que no es todo lo mismo y que tiene un montón de derivas, pero hay un común denominador. Hay un común denominador. Gobiernos que apostaron a regimentar a la clase obrera, partido único, no democracia, y B, a la construcción de lo que se llamó el socialismo en un solo país y a la convivencia pacífica con el imperialismo. Y eso fracasó, eso fue lo que fracasó, a pesar de los inmensos logros que demostró la planificación centralizada y la expropiación de la burguesía. Inmensos logros, porque el solo hecho de expropiar a la burguesía y poner esos recursos planificadamente al servicio de la clase obrera, eso solo te permite dar saltos impresionantes. La Unión Soviética, de país que se moría de hambre, superpotencia. Cuba, de isla prostíbulo a niveles de educación y de salud impresionantes. A la vez, el cerrarse en el socialismo en un solo país y el no permitir internamente el ejercicio de la democracia de los trabajadores terminó siendo su hundimiento de todos los modelos en distintas películas y situaciones. Gran tema. A partir de ahí, un recorte, sí tenemos que decirlos. Acá sí, acá yo voy, soy durísimo. La mentira de el socialismo del siglo XXI. No son experiencias socialistas fracasadas. Nunca fueron experiencias socialistas. La Unión Soviética fue una experiencia socialista fracasada. Cuba, con sus contradicciones más complejas, también es una experiencia socialista fracasada. Venezuela nunca fue una experiencia socialista. Fue un gobierno capitalista que aprovechó una coyuntura de recursos, en su caso precios petroleros, y después fue un desastre por donde se lo mire hasta terminar en la locura que hay ahora. Bolivia lo tenemos más cerca, discutíamos en el momento cumbre de Evo Morales. ¿Ustedes se creen que van a poder financiar otro régimen de producción exclusivamente con el precio del gas? Y encima con acuerdos con las transnacionales. En cuanto baje el precio del gas se van a hundir. Y se hundieron. Y así podemos seguir cada uno de los ejemplos. Por lo tanto, porque la propaganda hoy de los Milei es, ahí está, socialismo Venezuela. No, socialismo Venezuela no. No. Discutamos en todo caso la Unión Soviética, la Cuba de Fidel y el Che, socialismo Venezuela no, ni discutir. El costadito, ahí aparecen, no dicen socialismo, pero los pone como primos a un Lula, un kirchnerismo, ¿no? Entonces, esas son las experiencias fracasadas del siglo XXI, de experiencias capitalistas. Y las otras son las experiencias socialistas anteriores. Frente a eso, sí, nosotros tenemos planteos de tipo programático que son originalmente transicionales. Nosotros decimos, no,
en el socialismo. Decimos ahora como primera medida y por lo tanto como primera medida es en el capitalismo. Ahora, no hay nada que se pueda hacer si no dejas de pagar la deuda externa, rompes con el Fondo Monetario Internacional. Si no, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Medidas socialistas, no, eran las de Perón de los 40, si querés. No tengo que irme al socialismo para discutir la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la recuperación de las privatizadas. Por supuesto, a diferencia del Perón del 40 o de los gobiernos aquellos, no Cárdenas, vos citabas, nosotros creemos que de ahí hay que avanzar, que nuestro aliado no es entonces el burgués del mercado interno que se beneficia porque factura 2 pesos más, sino que se trata de avanzar hacia un gobierno de los trabajadores. Y ahí sí no va la economía mixta, hay que planificar, ¿no? Hay que planificar, hay que avanzar con la expropiación del conjunto de la burguesía, empezando por las transnacionales, pero pues atrás de eso viene inmediatamente la burguesía grande local, ¿no? Entonces, ese es el esquema. Después se puede abrir en todos los campos que quieras, en absolutamente todos los campos. ¿Queremos discutir qué pasa con los impuestos? Podemos transformarlo en una pequeña consigna, como es que paguen más impuestos los ricos y menos los pobres, o podemos avanzar, entonces explicar por qué hay que eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar, por qué el impuesto a las ganancias no tiene que tener una cuarta categoría donde paguen los trabajadores, por qué en la Argentina hay un impuesto a los bienes personales que no es un impuesto a la riqueza, o sea, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias? ¿No? Bueno, y podemos avanzar, podemos discutir la coparticipación federal, tenemos un programa para todo. Lo mismo, nacionalización de la banca es una consigna, es discutir, a ver, ¿qué es una banca nacionalizada? ¿Qué es el ahorro popular? ¿Por qué es importante que el ahorro de los trabajadores se vuelque en financiamiento de crédito para el consumo, de crédito hipotecario, crédito para la vivienda, de financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo? Podemos discutir el comercio exterior y explicamos cómo funcionaba, por ejemplo, qué fue el IAPI, cómo se crea un organismo de comercio exterior, cómo se planifican las importaciones y las exportaciones, qué se hace con las reservas. Lo tenemos estudiado. Obviamente, difícilmente tengamos a veces tiempo, no sé, en un programa de televisión para explicarlo, porque gracias que nos dejan para tirar la consigna. Los economistas de izquierda tenemos, no es una consigna, son discusiones muy profundas, ¿no? O sea, planificación, ¿qué sectores? ¿Qué sectores priorizar en una planificación hoy? O sea, las famosas discusiones, ¿qué hacemos con el gas y el petróleo? ¿Qué pasa con el fracking? ¿No? O sea, bueno, ¿qué hacemos con el litio? No sé, las discusiones que es impresionante. O sea, por eso decimos, podemos profundizar. ¿Qué hacemos con las economías regionales? O sea, eh, ahora, todo eso, siempre decimos, a ver, la Argentina es un país de inmensos recursos. No necesita salir a mendigar capital extranjero. Lo que necesita es al revés, que no se vaya la riqueza argentina por los agujeros de la fuga de capitales, hay un PBI afuera de capital fugado, primera cuestión, por la deuda externa, segunda cuestión, y por los negociados de los millones de casos de corrupción que tenemos arriba de la mesa. Me parece que ese sería un poco la síntesis de esta respuesta. Después hay una parte que obviamente no te puedo contestar, que tiene que ver con, bueno, cuáles son, ahí sí ya, las tácticas de agitación que permiten que esto se transforme. Pero si lo supiera, Sí, estaría muy contento, ¿no? da Claro, para futuras me supera charlas. eso, ¿no? ¿Qué La, discutimos la todos los días? constitución del sujeto, el Claro, claro, poder obrero y popular, claro. y que hay experiencias en Argentina y Latinoamérica. Bueno, mira, la Y última queda pregunta Palestina, que ¿no? Sí. es obvio, Palestina, la Mm, flotilla, esta lucha mm, de la ex colonia británica, el Estado de Israel sionista, paradójicamente un pueblo que también está claro, dividido porque muchos judíos se oponen a la masacre de Palestina y una ONU completamente hipócrita como también aparece este contexto de la guerra que desgarra a la etnia eslava, ¿no? De rusos y ucranianos, en evidentemente una belicosidad gestionada, porque las exportaciones de petróleo de Ucrania siguen dándose, pero el eje es Palestina por la actualidad, un genocidio que siempre acompañó al siglo XX, lamentablemente, pero que creíamos abandonado y que hoy está en desarrollo abierto
ante la comunidad de naciones mundial, a pesar de las enormes Sí, protestas de la juventud en todas partes del mundo. sí, yo creo que es una cuestión política, moral y hasta individual, repudiar el genocidio que se está desarrollando sobre el pueblo palestino, el derecho a Palestina a tener su Estado y entender profundamente qué significa desde su origen Qué el bien, Estado de Israel. El Estado de Israel es un portaaviones del bien, bien. imperialismo en la región de Medio Oriente, no casualmente una región estratégica para el imperialismo porque es el abastecimiento de petróleo y gas del planeta. Entonces, le han colocado a el mundo árabe para que el mundo árabe no pueda desarrollarse en forma independiente y justamente si se desarrolla en forma independiente pone en riesgo las riquezas petroleras norteamericanas y por lo tanto pone norteamericanas y de los países imperialistas en general y por lo tanto pone en riesgo. Y ese es el rol desde el origen que tiene el Estado de Israel. El, el Estado de Israel no es el pueblo judío. Esto hay que decirlo con toda y la más absoluta claridad. O sea, desde la izquierda nosotros fuimos los que primero y antes que nadie repudiamos y enfrentamos al nazismo, denunciamos la Shoah, el genocidio del pueblo judío por parte de los Ponete a nazis, mi lado. y acá tenemos en este momento este planteo de un Estado que está desarrollando un genocidio con un gobierno de ultraderecha de lo peor del planeta y que encima se da el lujo de pretender acallar eso bajo la acusación de antisemitismo, cosa que bajo ningún punto de vista vamos a aceptar. Por eso la flotilla no es más que una expresión más de millones que hay, quizás sea un intento de tener una mayor visibilidad, por supuesto, de un mar de repudio, porque el Estado de Israel va a terminar como terminó el apartheid en Sudáfrica. O sea, la derrota del sionismo va a ser cuando se, se consolide el aislamiento por parte del planeta, al mismo tiempo que lo que ya no hay ni que demostrar, que es la continuidad de la lucha por el propio pueblo palestino. Sí, sí. No, nos parecía muy importante rescatar esta tradición solidaria internacional porque forma parte de una economía política a retomar, la Brigada Simón Bolívar, en la Revolución Nicaragüense, todo lo que significó las luchas en el gobierno de Allende, militantes de otros países, la Guerra Civil Española, que muchos fueron a pelear por la liberación de estas naciones. Y la Argentina, que es residente de muchos exiliados y bueno, tiene un valor geopolítico muy importante para la clase obrera. Bueno, queremos agradecerte y quedamos pendientes de poder volver a convocarte, porque la idea es que después de todas estas entrevistas que se han puesto en la red en Matanza, poder ya crear las condiciones como para encontrarte a vos y a otros dos economistas en un debate presencial, ojalá en un profesorado en La Matanza, con este sentido de la formación en economía política para docentes. Te agradecemos Siempre mucho, José. Gracias, compañero. bárbaro. Muy bien. Gracias a vos, Andrés. Adiós. Hasta Chao. luego. Stop.